La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos en Jóvenes para los jóvenes en familia. Hoy visitamos la ciudad de Luque. Queremos transmitir todos los valores, principios y sobre todo ante una joya maravillosa que hoy estamos visitando, que es la casona, se llama así, de Julio Correa. Aquí ya nuestros invitados, pero yo diría que yo soy el invitado porque estamos visitando y nos reciben con los brazos abiertos para mostrar una de estas joyas maravillosas de un gran dramaturgo paraguayo, Julio Correa. Así es que vamos a presentar aquí a quienes nos reciben en esta casona. Vamos a presentar a los profesores, a los encargados y vamos a hacer una seguidilla también de otros programas donde compartimos la cultura sobre todo. Y nosotros sabemos, dice que el luqueado, pues usted ve donde hay por ahí más músico, poeta o lo que sea, andan ahí luqueños ahí, ¿cierto? Cierto, bueno, entonces siempre ese... Topado de Maracá en cada casa. Exactamente, bueno, y eso es algo lindo. Bueno, eso es lo que queremos nosotros hoy transmitir y hacer llegar, sobre todo a nuestras familias, para que se entusiasmen y desde allí también puedan ayudar a sus hijos a que hagan un lindo camino en todo lo que es el arte, en todo lo que es la cultura. Bueno, vamos a presentar entonces aquí a los que nos reciben en su casa, porque nosotros les pedimos llegar hasta aquí para poder hacerles llegar las cosas lindas que tenemos también en nuestra nación. Bueno, primero le vamos a presentar aquí, si puedes decirnos tu nombre y sobre todo cómo estamos organizados dentro de esta casa de Julio Correa. Bueno, un placer estar compartiendo con usted y este espacio. Gracias por recibirnos. No, al contrario, un placer para nosotros. Mi nombre es Juan Alberto Méndez, soy el encargado de despacho de la Secretaría Departamental de Cultura del Departamento Central. Y bueno, este es nuestro predio, ¿verdad?, en el que contamos con este patrimonio nacional. Sí. ¿Dónde tenés vos tu oficina, Fidel? O sea, como departamento central. Mi oficina está en la Casa del Lago, ¿verdad?, que está ubicado exactamente en la puerta de la entrada al lago Aregua. Ahí a la mano derecha, ahí está la casa. Por eso nomás pensé, porque Aregua sería el centro, ¿verdad?, de central. Así mismo. Ya, por eso nomás. Y ahora nos encontramos en Luque, Jinaue. Entonces, ¿y vos de dónde sos, Fidel? Yo soy Juan. Yo soy Juan. Yo soy de soy asunceno, ¿verdad? Vivo en Villa Elisa. En Villa Elisa. Y bueno, y ahora estoy recorriendo todo Central con esta. Todo Central. Sí, así mismo. Como encargado de despacho de esta parte cultural. Qué bien. Entonces, él nos recibe aquí también, encargado, y le agradecemos su presencia, porque vamos a hablar después enseguida de todo lo que significa aquí en Central, lo que se está ofreciendo, los proyectos que tienen y, como decimos, principalmente para nuestra familia y para nuestros jóvenes. Y aquí le tenemos al otro, a ver un poco tu nombre y nos vas a decir qué estás haciendo aquí dentro de esta organización también. Serera Domiciano Figueredo País. Domiciano Figueredo, un saludo, un agradecimiento. Imagina Domiciano, bueno, gracias. Hace ahí me ceroga y nada país. Es luqueño. A ver la ceroga y Qué bien. Ahí me Luque. Sí. De origen ignaciano. ¿En serio? Del centro de las reducciones jesuíticas. No me digas, San Ignacio. San Ignacio Guazú Misiones. Capital del barroco hispano-guaraní. Ya. Te da regular se estudia seguro, se puede ser año y jacue, y de ahí estoy viniendo. San Ignacio que me está diciendo es la ciudad de San Ignacio, ¿verdad? La ciudad de San Ignacio, Misiones, departamento de Misiones. Conozco y al terminar mi bachillerato ya vine para acá y acá mi segunda casa, mi segunda ciudad, ahora usted te digo, a ver la
República, la República y no va. Esa no es la ciudad de Luque, es de la República de Luque. Así que yo tengo en el corazón. Cuando llegas a Luque tenés que cuidarte. ¿Por qué? Porque enseguida ahí se te pintan en amarillo y en azul del otro lado. Hasta media hora que tú dime. Pues ya me pintaba. O sea que ya te sentí luqueño también. Sí. ¿Cuántos años que estás por aquí, Domiciano? Y mira, hace 36 años estoy acá. Entonces, al terminar la secundaria, ya empecé aquí a estudiar en la Escuela de Bellas Artes. Soy egresado de la Escuela de Bellas Artes y en la Universidad Nacional, en la Facultad Politécnica, mi otra área, mi otra rama. Y entonces, luego, desde la gobernación me llaman para este compromiso que para mí es el desafío más fuerte y más grande. Eso te llamaron ahora para asumir servicio. Desde diciembre asumí la dirección. Yo soy el director acá del Centro Cultural Departamental Julio Correa. Y dentro de este centro, para que la gente también se ubique, esta joya que tenemos acá, que es el patrimonio cultural, la casona Julio Correa. Caray dramaturgo Julio Correa Aroga Cuejina, que después adquirió la gobernación del departamento central. Entiendo. Yo por lo menos cuando estaba en el seminario nosotros presentábamos justamente muchos teatros de Julio Correa. Orecoina lleva. El padre del Teatro Nacional. Viste. Yo no es que conozco demasiado toda su vida, todo, pero se mandó a la Julio Correa, ahora ahí con los países, ¿verdad? Que presentábamos los teatros, ¿verdad? Porque estos son muy formativos. Y ahí adentro vamos a ver después Iña Nuevo Pirimbala cuando estamos viendo las obras, manuscritos, pesa y pobre ojalá, pues, Pepe Yagüero Copaité, seguramente después vamos a mostrarle a los jóvenes para que conozcan. Es muy importante que la juventud paraguaya conozca lo que es nuestra cultura, nuestro origen. Entonces, y principalmente lo que es este dramaturgo, Julio Correa, que nos dejó este legado. Claro. Impresionante. Impresionante y maravilloso. Juan, ¿y cómo vos encontraste ahora que estás, sobre todo, encargado de esta parte cultural, aquí en nuestro departamento de Central? ¿Cómo en la cuestión de la cultura, de nuestros jóvenes, de nuestros niños, nuestras familias? Bueno, una vez se parece que más nos dedicamos al fútbol o a otras cosas, y todo lo que es el aspecto cultural. Así como mencionaba el profe Domiciano, ¿verdad? Desde que estoy también yo acá en la Secretaría Departamental de Cultura nos encontramos con un importante desafío, ¿verdad? Tal cual como mencionaba el profe, nosotros estamos asumiendo, yo estoy acá desde junio, entonces empezamos también a reorganizar todo y la intención es justamente abrir estas puertas, ¿verdad? Para que la comunidad vuelva a apropiarse de él, ¿verdad? Este es un espacio de los jóvenes, es un espacio de los niños, de las familias, que queremos revitalizar, y no solamente acá, ¿verdad? O sea, el compromiso nuestro son 19 distritos. 19 distritos, ya. Entonces, a través de la Secretaría... Esa es tu función, ¿verdad? 19. Exactamente. Sí. Entonces, a través de las iniciativas que estamos emprendiendo, nuestro objetivo es llegar a los 19 distritos con propuestas que puedan ayudar a capacitar, a fomentar y a generar posibilidades de acceso a la cultura y a los lenguajes artísticos, ¿verdad? Entonces, a través de la Secretaría de Cultura estamos impulsando esos proyectos para poder llegar, por ejemplo, a los 19 distritos con algunos foros y seminarios de capacitación para jóvenes, por ejemplo, ¿verdad? Que donde vamos a trabajar puntualmente para dar un adelanto de lo que vamos a hacer, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el lenguaje teatral, por ejemplo, que es mi especialidad. Yo soy licenciado en teatro, ¿verdad? Y soy docente especializado en el área de artes escénicas. Teatro señañón que trata enseguida, Juan, sobre todo de estos proyectos. Qué lindo que es entonces, y esto a mí me gusta mucho, ¿verdad? Porque me dijiste también que algo con los salesianos, me hablaste, todo lo que significa también. Nosotros ahora vamos a volver enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia desde Luque.
No hay nada más hermoso que estar en tu presencia. No hay nada más hermoso que estar junto a ti y contemplar la hermosura de tu santidad. Y aún en medio de mis batallas te puedo alabar. Alabado seas, alabado seas, alabado seas, ahora y siempre te alabaré. No hay nada más hermoso que estar en tu presencia. No hay nada más hermoso que estar junto a ti y contemplar la hermosura de tu santidad. Y aún en medio de mis batallas te puedo adorar. Adorado seas, adorado seas, adorado seas, ahora y siempre, Señor. Alabado seas, alabado seas, alabado seas, ahora y siempre te alabaré. Alabado seas, alabado
su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en desde, familia. ¿Desde dónde? Luque. Desde Luque. Así Muy bien, muchísimas gracias. Estamos aquí. Lo que tenemos atrás es la casona de Julio Correa, este gran dramaturgo paraguayo. Domiciano, dejen a la director, todavía lleva, Te han dado esta gran responsabilidad. Y comisario del director. Bueno, y esta es una gracia también que el Señor te ofrece, ¿verdad? Para que puedas revitalizar un poco y sobre todo con los proyectos que tienen aquí con la gobernación, como Juan nos estaba diciendo. Entonces queremos comenzar contigo, Domiciano. Jacob, a mí amaba la Julio Correa y lo que significa también este patrimonio nacional. Julio Correa vamos 1890 veces fue Paraguay, fue país. Sí. Así que él falleció a los 62 años y 66. cuando él murió se quedó el hijo Julio Correa también, que vivía acá al lado, en una casa al lado, pero él tenía apenas 2 años. El hijo también se llamaba Julio. Julio Correa también, Correa. sí. Ah, ya. Y él vive acá, siempre está por acá, No me digas, viene o sea que a hasta rezar. ahora vive. Acá hay una Hasta imagen ahora. de la Virgen y él siempre viene a rezar acá. ¿Cuántos años tiene el hijo de Julio Correa? Y tiene Ahora. 70 70 y un poco. Sí, de años. 78 a la cuenta. Sí. Ya, como ese, mira un poco. Sí, ya Osoma. A ese yo le tengo que hacer una entrevista, después me tienen que presentar. Sí. Ya, te han niña No, qué maravilla. Hoy coja ahora en Moinúa de Ico a ver país. ¿En serio? A menudo viene acá a visitarme y a darme algunas sugerencias, pero muy acertadas así, porque desde luego esta era la casa de sus padres. Sí, sí. Y siempre él aporta. Para completar esta parte, no, padre, Sí. hace una semana yo me sorprendí y ahí grabamos y tenemos algunas imágenes. Me trajo 4 nuevas obras de su padre que él encontró en No me su digas, casa. Entonces, en serio. una cosa O sea que son impresionante. inéditas. Así mismo. Sí, Inéditas. sí, Ah, así bueno, mismo. qué Y maravilla. tenemos dentro de todo lo que él ya dejó acá. Sí. Entonces tenemos 4 obras. Después de esto vamos a trabajar con el Departamento de Patrimonio, Sí. con la Dirección de Cultura y vamos a poner acá a la vista de toda la gente. Allí va. Sí. Pero todo ese legado que dejó él es más con la mirada social. Entonces, tal vez eso es también lo que a mí más me llegó, esa mirada social en todos sus escritos, en todas sus obras podemos ver eso, ¿verdad? Y cuando eso llevamos a la representación, cuando encarnamos, sí que eso es una cosa Espectacular. impresionante, vaya. O sea que Sí. tenemos que encarnarnos ya. Porque no es solamente leer un libreto y repetir eso. Claro, o sea que, claro. el- ¿Y estas obras cómo están escritas? ¿Sí ya estilo teatro? O, Sí. Sí, Juan, son sí. ya en formato de dramaturgia, De ¿verdad? dramaturgia, sí. Así, a él lo consideran como el dramaturgo de primera intención, Ya. ¿verdad? ¿Qué significa eso, verdad? Que él Sí. se sentaba y escribía hasta terminar la obra. No me digas. Entonces como O sea, que iba... hice de primera intención. Sí. O sea, esta es mi intención y No. hoy se... Iba craneando, según comentan los compañeros de teatro, ¿verdad? Sí, De que justamente él iba recabando todas las informaciones del mercado, porque esa también era su estrategia, hablar con la claro. gente del pueblo, Sí. iba levantando, entonces toda esa información la iba procesando y bueno, a partir de eso se sentaba y escribía la obra hasta terminar. Mira un Entonces eso mismo podemos encontrar en el museo, ¿verdad? De puño y letra, y después también hubo un tiempo en el que ya recurría a una máquina de escribir, No ¿verdad? me digas. Entonces Sí, tenemos ese hay obras paso. también a máquina de escribir. Sí. Porque dijiste 1890. 1890. Él que nació, que ¿verdad? nace. O sea que 1900 por ahí comienza a escribir, ¿verdad? 20 años. Exactamente, y hay algunas obras que en realidad no se ve ahí de la fecha, pero fecha, claro. hay otros que sí, se puede... ¿Y ¿Usted puede se acuerdan de alguna de sus obras? De especialista en teatro final. Totalmente. A ver. Santiago Ibí es la primera obra Santiago que Ibí. Esa es la obra. ¿Quién no podría saber que Santiago Ibí? yo presenté esa obra en cuando era seminarista. Bueno, 15 y, ahí- años, recuerdo. y esa es la primera obra de Julio Correa. No me ¿verdad? diga, la A partir de allí, él, o sea, y conste que según la historia, Sí. él no quería escribir, Ah, no quería. ¿verdad? Entonces
Y poeta también es, ¿verdad? Claro, claro, o sea, claro. no podemos dejar de mencionar ese aspecto porque eso es lo que le vincula con la dramaturgia. Entonces la gente Claro, dice, ¿por qué claro, no escribí esa historia que sí, que siempre va a escribir? Claro. No, o sea, es que no estoy preparado para que Camoa. Y le Sí, dio un empujón, escribió y desde ahí no paró. En serio. Carupocá, Terejoyeu, Frentepe y una serie de obras que tiene que ver específicamente con el contexto bélico de la guerra del Claro, 70. claro. Esa irrupción de la guerra que genera otra vez una fractura social demasiado grande, ¿verdad? Por eso que para los jóvenes conocer esto es verdaderamente extraordinario. Claro. Además, los componentes de su obra, el elenco que él armaba, lo armaba con la gente del pueblo. Ah, Entonces de sí, repente se iban a tal lugar y las obras se representaban al aire libre. Ah, sí, sí, sí. Y tenía, imagínense, 5.000 personas en una función de Y teatro. una función de teatro. Y la gente, pero la gente se metía en la obra, Claro. gritaba, parecía el malo y no, fuera esto que aquello, se manifestaba la gente por la situación claro. y el contexto que se realizaba la obra. Sí. Y así se iban sumando agricultores, campesinos, obreros, todas esas personas formaban parte de su elenco. Y la persona más fundamental probablemente del elenco fue Georgina Martínez, su esposa, Ah, bien. quien le ayudaba acá en la casona Sí, a sí, confeccionar acá en una de las habitaciones Sí. los vestuarios, En- la utilería y se realizaban los ensayos acá. En serio, o sea que Entonces, estamos en el lugar estamos en el lugar clave, se sí. realizaban estas obras. Así mismo. Y considerado a nivel internacional, digamos, el paralelo con el que podemos compararle a Julio Correa es Bertolt Brecht, el dramaturgo alemán. No me ¿verdad? diga. ¿en Entonces, serio? Sí, sí, en esa característica, en ese nivel se encuentra de jerarquía. Para nosotros es el padre del teatro en guaraní, pero realmente es el padre del teatro nacional. Entonces, la reivindicación que se merece este lugar, y Julio Correa realmente nos deja una tarea bastante grande, así como solemos hablar con el profe Domiciano, ¿verdad? sí. Apean de pobre Oina, ¿eh? Sí, así mismo. Pues estamos Sí, en sí, su sí. Nos hipojipa y la oreren poco a vejina. Sí, sí. Entonces, a mí personalmente me toca un poco ese diseño de trabajo que tenemos que hacer. Ayer te comenté que tuvimos una mesa de trabajo. Sí. Gracias a Dios ya concretamos la escuela de teatro en esta casa se va a abrir. O sea, eso es para nosotros un logro inmenso, pero ya reconocido por el Ministerio de Educación y Ciencia, y de acá van a salir docentes del o área sea, de ya teatro. como escuela verdaderamente. Como escuela. ante el ministerio. Exacto. O sea que el que viene a una escuela así lleva su título y ¿qué dice? Soy En primer lugar se decía actor profesional. actor profesional. Y después un año más de especialización y es profesor en teatro. Profesor en teatro. Ah. Sí. ¿Y cuántos años eso va a llevar? 4. 4 Sí. años de formación. 4 años. 4 años de formación. Bueno, vamos a hablar un poco enseguida en el siguiente bloque, ¿verdad? De todos los proyectos que ustedes tienen, qué es lo que ya se ha implementado, qué es lo que ya tenemos en este hermoso patrimonio que tenemos en nuestra nación. Apeaña de Yaicuana, por eso jóvenes para los jóvenes, hay que entusiasmar a los jóvenes y tenemos que lanzarnos. Así es que todo lo que estamos participando y escuchamos hoy, ani la pelotara pues cuerente ya lleva alguna vez con la persona y ahora jugamos a fútbol porque gana plata y la gente Así es. Oye, vende 20 millones de dólares a mí a los estados gapa. Bueno, entonces sobre todo la cultura, porque eso es lo que necesitamos y necesitamos resucitar aquí también en nuestra nación. Nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¿De dónde? Desde Luque. Yo sé que me necesitas mi amor. Me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para nuestra salvación. Hoy quiero amar sin medidas, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él.
a todos mis hermanos lo hermoso que es amar, para poder con mis labios tu palabra proclamar. Hazme un instrumento y así tu amor sembrar. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¿Desde Luque? Desde Luque, muy bien. República de Luque, Inapaya. República de Luque. Desde el luqueño Vega, que todo. Fanático Vega, de Villa Elisa ya. Sí. Vos me dijiste, Juan, Sí. de tu formación salesiana, salesianito. Baila ya, bebé, estuviste trabajando. Estuve trabajando con los salesianos 12 años. 12 años. Sí. ¿Y Sí, qué hacía sí. ahí? Yo era docente de teatro. De teatro, luego. Sí, y evidentemente Don Bosco, Sí, ¿verdad? sí. Con No, esa gran, característica, gran. ¿verdad? De llevar, acercarle a los jóvenes a través del arte. Claro, Bueno, claro. era nuestra herramienta fundamental. Te cuento, por ejemplo, que Sí. en un tiempo tuvimos 11 zanquistas, No, ¿verdad? Sí, sí. 100 mimos, ¿verdad? A Y la teníamos cuenta. aproximadamente 20 o 30 obras de teatro, ¿verdad? Con Qué los jóvenes del Salesianito, ¿verdad? Sí, sí, sí. Movíamos así, ¿verdad? Y ahora eso sigue todavía ahí en el colegio. Sigue en el colegio, Ah, o sea, la característica la característica de la naturaleza del salesianito, pues es que en las modalidades del séptimo, octavo y noveno grado genera esa posibilidad de elegir un lenguaje teatral, perdón, un lenguaje perfecto. artístico. Ahí tenés Artístico. teatro, música, danza y artes visuales el y literatura. País Viedma, que Y antes con era el parte musical, exacto, era el exacto, Pedro Marafú, exacto, la banda sí. País Pérez. Sí. Así mismo. Y entonces yo aparecí en teatro, ¿verdad? Y ahí Sí, ese sí. fue mi aporte. Estuve también en el María Auxiliadora, también en María Salesiano. Auxiliadora, ¿verdad? sí, 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 y bueno, o sea, tengo esa influencia bastante interesante, Qué bueno. ¿verdad? Y fuerte. Y ahora que me decís eso de los mimos, eso con en silencio, ¿verdad? Y que hacen, Sí, ¿no? sí, Antes de entonces la yapaba comía yo, Sí, yo visto, sí. y en ese salesianito, espectacular. Y después un camino, o sea, el lenguaje teatral pues es bastante amplio porque es comunicativo. Claro. Pero el iñotismo es la mitad de Sí, entrada, ¿verdad? así Entonces, mismo, les cuesta. a veces dice la gente, no, pues yo no nací para hacer teatro, ¿verdad? No, ¿verdad? Pero también dentro de ese proceso se forma Sí, la sí, personalidad del estudiante, del joven, ¿verdad? O sea, no tengan miedo de hacer teatro. Es un lenguaje fantástico. Y empezábamos con la pantomima porque, bueno, ahí nos animamos. Claro, Y después ya fuimos silencio creciendo. todavía no dice nada, de Exacto. Quíjar ya ponte Y la después fe. fuimos creciendo. Después ya no nos podían parar. Después ya no querían hacer Después callar. ya no te callas. Así mismo. Bueno, director, ¿y cómo estamos Ina aquí? Es la bella página, los primeros pasos, porque vos de diciembre me dijiste que estás trabajando aquí. Así es, país. Es la salesiano, es a jesuita. Ay, poná. Poná allá, esta Porque complementación. Los jesuitas pues usan la cabeza Sí, sí. para después poner en el movimiento. Hace años él hace secretario. Ay, poná. Está Pero los jesuitas en las reducciones así le utilizan a los indígenas. Exacto. totalmente jaupea país. Sí. De OMS es una cancela Ah, sí. Se va a través de tu programa país. Sí, Quiero sí. también llamar un poco la atención a la Secretaría Nacional de Cultura Nacional, Sí, porque nuestra idea es que
esta joya esté en el camino turístico nacional, ¿verdad? Claro, Nosotros queremos algo práctico, algo real, ¿verdad? Sí, sí, Yo sé que en su momento habrán acompañado, por eso también mi mensaje de acá al camino jesuítico, porque tenemos que necesariamente hablar de eso cuando hablamos de la casona Julio Correa, porque nuestra intención es de que este sea parte real de ese camino turístico. Así Claro. que a la señora Margarita Ortiz, que también nos van a ver desde San ¿Ella Ignacio. qué es? Ella es... Ella es la representante un poco del camino turístico a nivel internacional, y hace poco tiempo Paraguay obtuvo la venia de ser parte del camino turístico religioso. O sea, muy importante por el camino ¿Y por qué turístico. Paraguay no jesuita. entró si es uno de los centros más importantes? Y porque seguramente yo no quiero pecar por desconocimiento de algunas cosas Claro, estrictas, claro. de algunas cosas que de repente tal vez ignore, pero yo sé de que nosotros obtuvimos una cosa muy importante de conformar o ser parte ya de ese camino religioso. Así que nosotros queremos enlazarnos a ello, queremos ser parte de ese camino, ya sea turístico, nacional, porque esto tenemos que hacerle llegar más a nuestros jóvenes. Claro. Imagínense ese país, nosotros estamos aquí en la República de Luque y muchos jóvenes luqueños o familias luqueñas incluso no conocen este lugar. Desconocen. Entonces queremos llegar a los colegios principales secundarios, queremos llegarles a las universidades. Acá tenemos un montón de universidades privadas en Luque, pero también eso queremos llevar a nivel distrital. 19 distritos tenemos en Central nomás, luego pues la ñana de tanto y se cuella de Goye Cuadana. Nosotros en la cultura necesitamos crecer en el Paraguay, la cultura. Juan, ¿y cómo vamos a hacer los proyectos ahora? Porque a nivel central, Sí. bueno, por lo menos comencemos con lo central, ¿verdad? Así mismo. Pues De eso hecho, sería que dentro de ese proyecto, por ejemplo, que abarca, digamos, a nuestra casa, que es esta, están las puestas en valor de los centros culturales que competen a la gobernación directamente, en punto de partida. O sea, tenemos uno acá en Luque, que es esta, y la otra que está en Villeta, que es la casa de Rubén Vareiro Saguier, poeta destacado villetano también, Ah, que mira. también es una casona como esta, ¿verdad? Ah, mira un poco. Donde él Pepe vivió Yajara, también. ve, un día Sí, me invitan y pero cómo no, conocer con un mil poco. gusto. En Villeta eso. Así mismo. Ya. Y entonces acá empezamos la puesta en valor. ¿Qué significa la puesta en valor? En primer lugar, la accesibilidad. Como decía el profe Domiciano, hacer otra vez, abrir las puertas para que la comunidad vuelva a vincularse con esto y empiecen a conocer de nuevo. Claro. A tal punto, por ejemplo, que en una de las primeras intenciones del año pasado escribí yo 12 cuentos infantiles. ¿En serio? Ah, 12 cuentos infantiles relacionados a la casona y a una mascota particular que tuvo Julio Correa, que era su perro Pincho. No me digas. Que según dicen era el perro que le acompañaba a todas partes. ¿En serio? Y inclusive hay una historia que cuando él falleció, Sí. desapareció Pincho. No me Nadie lo encontraba. Y cuando lo bajan en el teatro municipal para hacerle la despedida como dramaturgo, Sí, sí, sí. se baja de la carroza también él, ¿verdad? No me digas. Estaba escondido ahí. Escondido. Sí. Y entonces él está en el museo también, ¿verdad? Ah, ya. Y entonces tuvimos que crear unos 12 cuentos para vincularle a los niñitos, porque ellos no a saben. ver, ¿qué me dijiste? ¿Está en el museo qué? ¿El perrito El perrito embalsamado? embalsamado. No me Acá, digas. acá adentro está ahí. ¿En Sí, serio? Por el guardia principal. Y ahí es donde el rol que mencionaba de Georgina Martínez se volvió fundamental. Claro, Porque ella, viendo esto en el futuro, juntó todas las obras de su marido, juntó sus ropas, juntó sus accesorios, entiendo. la utilería, la escenografía, las obras de arte. Sí, y sí. ella fue la primera en convertir este espacio en un museo. En un museo. Y gracias a ella tenemos ese legado, a tal punto que nosotros el año pasado, dentro de esta gestión también, le hemos designado como la guardiana del patrimonio cultural Julio Correa, ¿verdad? Ah, ya. Y nuestra mascota Pincho, ¿verdad? Que hemos creado para los niñitos, para que ellos, porque ellos saben que hay la casona Correa, pero no saben pues quién es Julio Claro, Correa. claro, Entonces claro, los cuentitos a través del personaje Pincho. ¿Y vos empiezan a escribiste eso, vincular. Juan? Estos Así cuentitos. mismo, así ¿Eres mismo. escritor ahí entonces? ¿no? Y soy dramaturgo, ¿verdad? Dramaturgo. Sí, tengo... Bueno, dentro de 100 años te vamos a ir aquí, y yo voy a tener la dicha. Yo Sámana la joven, vamos para allá. Como para la droga, Juan. No, me dijiste que estaba en En Villa Villa Elisa. Elisa. No, y de esa Está bien, manera, Villa entonces, Elisa, iniciamos para tratar de vincularle a la comunidad. Por eso los niños también son bienvenidos, obviamente, acá. Claro, claro. ¿Verdad? Y toda la familia. Nosotros queremos encontrarle a la familia tomando tereré, compartiendo un momento, participando de actividades artísticas. Así que, para los jóvenes, esta es la casa de todos.
y es un espacio para compartir. Ya. ¿Y cómo podemos hacer, director, para que la gente venga, la bella página, para conocer los primeros movimientos que están Para haciendo? tomarle un poco el El pulso, pulso, ya exactamente. IBTI Colonia de Artística de Vacaciones muy importante. Tuvieron para participación, vinieron para... O primero ahora preocupa y bien porque abrir la inscripción, voy a inscribir 7 mitad ahí. ya. Pues ahora invadir la mitad. No me diga. Más de 50 chicos aquí estuvieron. Vinieron después. Hicimos un cierre excepcional, espectacular. La gente se va acercando y esa parte a nosotros nos da el ánimo porque ahora se acerca nuestro desafío más importante. Claro. Lo que ya mencionamos que se trata del teatro, ya la apertura formal y también la parte de música. Sí. Luque ni la ciudad de la música Sí. y la artesanía. Entonces Claro, hay que claro. digo Luque ve un baretico ambas. Un barete en la cultura. Bueno, así entonces estamos compartiendo, estamos en el mismo lugar donde vivió Julio Correa, estamos en Luque. Ya es Zapana, y hay que traer a los hijos, a los jóvenes, a los niños, conocer un poco, tomar contacto también. Y los que quieren hacer y que tienen esa beta cultural de poeta, de dramaturgo, etcétera, Penguerú Ave. Entonces, acercarse y hagamos que nuestra cultura de nuevo, Oye, está ya con la cultura yanqui, está la cultura de cualquier lugar, menos nuestra cultura. Nuestros jóvenes, nuestros niños, algunos ya no hablan más guaraní, no hablan más guaraní, ya. ¿Qué decir? Entonces ahí me Ine. polga. Yo una humita ahí, ¿verdad? Le pregunté, me traía 5 felicitaban guaraní. Vaya anderera, moire yo. ¿Qué? Hablaba en castellano ese. 5 felicitaban guaraní. Bueno, pero eso vamos a tener que volver a reiniciar. Entonces, eso es lindo lo que están haciendo ustedes. Nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia desde Luque. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos nosotros volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia desde Luque. Y aquí atrás tenemos la casona de Julio Correa, este gran dramaturgo paraguayo. Imagínate, una partecita, ¿verdad? Porque estoy en tan poco tiempo decir tanta riqueza y tanta bondad que Dios regala a través de la cultura, a través de las técnicas, ¿verdad? De la poesía, de lo que es el teatro, etcétera. Cómo transmitimos nuestros valores y principios. Entonces, queremos comenzar primero con el director. Mensaje para ella, sobre todo para nuestras familias, para nuestros jóvenes y todo lo que significan los proyectos que ustedes tienen aquí en Luque, en la casona de Julio Correa. Yo quiero transmitir para ahí este mensaje muy claro principalmente para todas las familias luqueñas, porque estamos en Luque, y para las familias del departamento central, por qué no decir también. Nosotros ya tenemos nuestro plan de inicio formal de nuestro curso de teatro aquí. Una duración de 4 años donde van a ser primeramente actores, actrices y después docentes. Una especialización van a ser docentes. Esa ya es, ese inicio ya vamos a hacer desde el primer día de abril, si Dios y de abril, si Dios permite. De abril comienza. Sí. En marzo hacemos todo el diseño curricular, ya tenemos definido, y el primer día de abril, si Dios permite, iniciamos. Pero también ya tenemos todo diseñado, la parte de música, instrumentos musicales, guitarra, instrumentos populares primeramente, pero también estamos viendo la posibilidad de habilitar la parte
de canto, porque queremos también acá iniciar el coro de la Casona Julio Correa. Entonces queremos que los componentes artísticos, todo lo que se pueda poder poner acá como un lugar donde se produce arte y donde se producen artistas. Peabre, la Roipotá, Pono, Oye, Purucuaco, lugar solamente de paso nomás o de paseo nomás, sino acá queremos hacer de este lugar un lugar de estudio, un lugar de formación de artistas luqueños y de todos los... Pero está abierto a todo, ¿verdad? Está abierto para todos. ¿Y esto se va a cobrar una mensualidad? ¿Cómo está el proyecto? Nosotros tenemos, y eso tengo que ser claro, nosotros tenemos una indicación clara del gobernador Ricardo Estigarribia que eso lo menos posible se pueda cobrar acá para la gente. Es así también que hicimos lo mismo ya con la actividad de la colonia, ¿verdad? La colonia de Entonces, pero ahora con 19 distritos para atender, así que hay muchas cosas eso. que por lo menos un costo simbólico va a tener eso, porque tenemos que tener espacios disponibles, instrumentos musicales, pero vamos a hacer el costo lo más económico posible para que todas las familias puedan acercarse acá con sus hijos que quieran formarse en el arte en general. Sí. Bueno, cuando ustedes tengan todo eso, incluso cuando pongan así precios, lo que sea, yo no tengo ningún problema de pasar, aunque sea, y ya te digo, a vos también como encargado, ¿verdad? Así de central, y en voz alta como publicidad en la televisión. Agradecido por el problema, porque a mí me encanta sobre todo que nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras familias tengan esa posibilidad. Por lo menos para que sepan, ¿verdad? Entonces hacemos así estilo publicidad para que la gente pueda enterarse. Y que recurran aquí, sobre todo aquellos que tengan ese deseo y esa formación y que les va a dar también una profesión, ¿verdad? Absolutamente. Y gusto también, sí, ¿verdad? porque te doy una primicia para tu programa, ¿verdad? Este centro cultural, así como ves, como vamos a abrir la primera escuela de teatro, vamos a tener el primer teatro. Sí. También acá en Luque. Claro, que va a ser acá en la casa de Julio Correa. Claro. Y ese va a ser un teatro que va a tener aulas temáticas. Entiendo. Entonces ahí vamos a crecer también con los otros lenguajes artísticos. Entiendo. Entonces este va a ser una estructura realmente fantástica que va a permitirnos que los sueños de aquellos jóvenes que desean incursionar en el ámbito artístico tengan una casa. ¿Verdad? Y realmente se pueda potenciar desde ahí todo lo que se pueda hacer. Así que te invito a vos joven, a vos familia, que te acerques al Centro Cultural Julio Correa, que te acerques al profe Domiciano y sobre todo te acerques con esa intención de proyectar tu espíritu a través de esto. Como decía Domingo Sabio, ¿verdad? Para el camino a la santidad es eso, ¿verdad? Buscar eso, ese es tu lugar donde vos sientas que puedes hacer el bien, que puedes multiplicar ese tu conocimiento y poner siempre en manos de Dios, ¿verdad? Y yo que soy artista, conocí también ese camino a través de la vida salesiana, ¿verdad? Me tocó trabajar mucho tiempo y sigo siempre presente con la palabra al oído, ¿verdad? Sí. Acá Don Bosco siempre. Sí, Don Bosco siempre. Entonces, ¿cómo era que decía? Parolina Lorecchio, italiano. Exactamente. Sí. Oye, vende a avisar a mi hijo. Como y no andaba pesada ya. Desde ballet, te juegue ya por teatro, música. Exactamente. Entonces, desde esa perspectiva también, ¿verdad? Es muy importante vincularnos con lo que nos gusta hacer y el arte es justamente ese camino que nos va a permitir trascender más allá de lo que nosotros como jóvenes podemos hacer en nuestra comunidad. Yo recuerdo haber comenzado a hacer teatro desde los 10 años. Ya, llegan antes. Desde los 10 años. 14, 15. Y después me metí en un grupo juvenil. ¿En serio? Un grupo juvenil en mi parroquia, allá por la ¿Vos teatro. solo de Villa Elisa? Sí. Ahí luego. Virgen del Carmen, Pico. Virgen del Carmen, ¿verdad? Pero después yo me iba a Santa Teresita, que era mi barrio, ¿verdad? Que era la capilla Santa Teresita, a recorrer. Y después me iba a la Vicaría Pilar, que ya es de Lambaré. Recorríamos toda esa zona siempre con festivales con los jóvenes. Y bueno, y eso era una vida extraordinaria, porque nos sentíamos tan vivos, tan llenos, ¿verdad? Y bueno, les invito
desde ya que vengan a compartir con nosotros Bueno, acá en la otra casa. cosa, Juan, no te olvides que vos sos de Central. Sí. Tú eres de 19 distritos. Sí. A ni que vos pues si fuera mi otro distrito. No. Ahora No, de tenés hecho- que pensar, busca, ya me dijiste que en Villeta hay otros y no. Así mismo. Entonces ese van a comenzar también a darle con el Ah, gobernador y la sí, gente. sí. Tenemos No, que de hecho apoyar la que cultura, así mismo educación, información. el gobernador Ricardo Estigarribia nos dio esa misión, ¿verdad? Ya. De justamente llegar a los 19 distritos del departamento. Y bueno, el segundo punto es Villeta. Y después ya estamos también incursionando, ¿verdad? En Villa Elisa, en Lambaré, en Fernando de la Mora, San Lorenzo, Ya están. Limpio, ¿verdad? Estamos, y este año tenemos un proyecto mucho más sólido que busca justamente, es como un foro y capacitación al mismo tiempo relacionado a la cultura y a los lenguajes artísticos que vamos a llevar a los 19 distritos. Entiendo. Así que van a haber talleres para jóvenes para los 19 distritos durante el año. Ya. ¿Verdad? Así que estamos... Porque el arte de Sí. este país, la mejor forma, las familias, los jóvenes deben saber que el arte, la cultura es el mejor camino que podemos darle a nuestros niños, a nuestros jóvenes, Sí, las familias para ser personas Claro, íntegras. claro, O sea, claro. ser más para servir mejor de Ignacio de Exactamente. Loyola. Así mismo. Bueno, y vamos concluyendo entonces ya nuestro programa. Les agradezco aquí a Domiciano y a Juan. Ellos tienen verdaderamente una gran misión, porque vea lo que te añaden de Netaina. Cultura, que no sea solamente la cultura del fútbol o la cultura del buscar platita, o si no, la otra cultura, vea, de una ceuta y y de la cervecita y otra cosita más. Vea la llena de cultura. No, verdaderamente ir detrás de estos valores, principios y dejar cosas lindas, ¿verdad?, para nuestra comunidad. Y termino como siempre con algunas frases bíblicas. La Biblia considera el arte como una forma de glorificar a Dios y de expresar la belleza de su creación. Dios creó el mundo con belleza estética, no solo con funcionalidad. Qué espectacular es. Mañana lleva al mundo, vemos la creación, todo perfecto, ¿verdad? Procuramos imitar esa belleza que Dios puso en el mundo. Luego, el arte es una forma de expresión de la conciencia humana. Vean, importantemente, en la medida en que vamos entrando con el arte, también nosotros expresamos nuestra propia conciencia, lo que tenemos dentro y cómo lo vamos haciendo. El arte puede ser una invitación a acercarse a Dios para adorarlo. Y cierto, ¿verdad? Mirando y contemplando el arte como tal, de todo, escuchando la música, por ejemplo, el arpa, la guitarra y todas esas cosas, uno dice, qué maravilla lo que es la armonía de la creación de la música. El arte puede ser una forma de transmitir la palabra de Dios, y claro, porque Dios lo crea siempre a través de su palabra. Entonces, todo esto, la forma de decir también nuestra propia existencia, como Julio Correa lo hizo. Me dijiste, ¿verdad?, que por el mercado y eso se iba, ¿eh? Sí. Y entonces eso es lo que vamos transmitiendo en nuestra propia cultura. Y por último, el arte es una forma de reflejar la santidad, el poder y la gracia de Dios. Y hacen de pelar y le acuerdas, reflejar la santidad. Lo que Así decía mismo. Santo Domingo Sabio, Así ¿verdad? mismo. Nosotros hacemos consistir la santidad en estar siempre alegre, haciendo bien las cosas que tenemos que hacer como Jesús lo quiere. Muy bien, muchísimas gracias, Juan, por tu placer tiempo, absoluto. por recibirnos. Muchísimas gracias, Domiciano. Y vamos concluyendo, queridos amigos, nuestro programa. Y volvemos la próxima. Les dejo ahora la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.